Querido espectador, te invito a adentrarte en un mundo donde el brillo de los reflectores esconde sombras profundas. Esta es la historia de Daniela Luz Mendoza, una estrella que lo tuvo todo: talento, belleza, fama, y un vacío que ni el amor ni el éxito lograron llenar. Advertencia: aunque los nombres, las escenas y los personajes son completamente producto de la ficción, cada lágrima, cada risa forzada y cada susurro de soledad podrían ser tan reales como la vida misma. Porque, ¿acaso no hay, detrás de cada gran estrella, una historia de sacrificio, desamor y redención? Si te apasionan los crímenes impactantes y los finales inesperados, suscríbete, dale like y comparte. En las luminosas calles de la Ciudad de México, entre estudios de televisión y carteles de telenovelas aclamadas, nació Daniela Luz Mendoza, hija de dos leyendas de la pantalla, Ricardo Mendoza, el galán de mirada profunda y voz seductora, e Isabel Luz, la actriz dramática que hacía llorar a medio país con sus interpretaciones. Desde pequeña, Daniela respiró arte. Con apenas 5 años, apareció en su primer comercial, promocionando una marca de cereales. Su carita angelical y su naturalidad ante las cámaras hicieron que los productores la buscaran una y otra vez. A los 8 años, Daniela debutó en la telenovela infantil Rayitos de Sol, donde interpretó a Lucía, una niña que buscaba a su padre perdido. Aunque era ficción, el público mexicano se enamoró de su ternura. Con el tiempo, pasó a papeles más complejos en producciones como La hija del destino, donde interpretó a una joven que descubre ser adoptada, y Corazones gemelos, un éxito vespertino que paralizaba las calles cuando se transmitía. Sus padres, aunque orgullosos, le enseñaron que el éxito no era solo un apellido, era disciplina. A los 16, Daniela insistió en hacer casting sin mencionar quiénes eran sus padres. Fue rechazada una y otra vez, hasta que, tras una audición agotadora de 8 horas, consiguió el papel de Antonella en Bajo el mismo cielo, una novela que rompió récords de audiencia. A los 25 años, con una carrera actoral sólida, Daniela buscó nuevos retos. Un productor visionario, Alberto Rojas, la vio en una gala benéfica, donde su elegancia y carisma iluminaron la sala. Esa mujer nació para estar frente a una cámara, sin guión, pensó. Tras un riguroso casting, donde incluso cantó en vivo e improvisó entrevistas, Daniela se convirtió en la conductora de El Show de la Estrella con Daniela Luz, un programa de variedades que mezclaba entrevistas íntimas, cocina con chefs famosos, segmentos de salud con el Dr. Javier Montes, Conversando con tu doctor, y la sección más popular, Lo que todos quieren saber, donde Daniela revelaba secretos de famosos con una mezcla de picardía y clase. Cada tarde, México se detenía para verla. Daniela aparecía en pantalla con un vestido que parecía hecho para ella. Diseñadores como Valentina Garza y Carlos Arturo peleaban por vestirla. Su cabello oscuro y brillante, su sonrisa perfecta y su voz cálida conquistaban hasta al invitado más hosco. En la cocina, reía mientras intentaba seguir los pasos de un chef, dejando ver su lado torpe pero adorable. En las entrevistas, tenía el don de hacer llorar a un actor duro con preguntas sinceras. En los musicales, cantaba duetos con estrellas, dejando claro que su talento no tenía límites. Su programa era visitado tanto por los más aclamados modelos como por cantantes de éxito mundial. Nadie resistía la idea de ir a su show. Aunque su vida parecía perfecta, Daniela lidiaba con la presión de ser la hija de, una frase muy cliché. Su madre, Isabel, le decía, no tienes que demostrar nada, solo sé tú. Pero ella quería ser más. Por las noches, estudiaba producción y soñaba con tener su propia casa de televisión. En el estudio, todos la adoraban. Desde Pablo, el camarógrafo que la protegía como a una hija, hasta Mariana, su estilista, que juraba que Daniela podía hacer ver bien hasta un saco de papas. Los años 80 fueron una época de excesos, fiestas interminables y una libertad que Daniela Luz Mendoza aprovechó al máximo.
Su programa, El Show de la Estrella con Daniela Luz, seguía siendo un éxito, pero detrás de las cámaras, la inocente niña de comerciales y la joven actriz disciplinada se había transformado en una diva caprichosa, seductora y adicta a la adrenalina del estrellato. Al principio, todo eran risas y glamour. Los hombres más guapos de México, y algunos de fuera, hacían fila para invitarla a cenar. Actores como Alejandro del Valle, el galán de telenovelas, o Ricardo Solano, el cantante de moda, se colaban en su camerino con flores y promesas de noches inolvidables. A Daniela no le importaba el escándalo, era joven, hermosa y libre. Si me divierto, ¿qué hay de malo?, decía con una sonrisa pícara a su representante, Fernando Lozano, quien se encargaba de que ciertas fotos nunca llegaran a la prensa. Pero no solo eran hombres. Hubo rumores de escapadas con invitadas famosas, como la actriz Valeria San Román, quien solía visitarla en su departamento de la colonia Polanco. Son viajes especiales, les decía Daniela a su equipo con complicidad, mientras se ajustaba un vestido de noche antes de desaparecer en un auto con vidrios polarizados. En Acapulco, se la veía en yates privados, bronceándose en bikini mientras magnates le ofrecían joyas. En Los Ángeles, se rumoreaba que había pasado un fin de semana entero en la suite de un famoso músico estadounidense, quien le regaló un collar de diamantes por su hospitalidad. En la Ciudad de México, sus fiestas privadas en la Mansión Luz, heredada de sus padres, eran leyenda. Alcohol de importación, música a todo volumen y gente hermosa bailando hasta el amanecer. A finales de los 80, Daniela creyó haber encontrado al hombre que la haría dejar atrás su vida de excesos, Javier Montemayor, un director de cine culto, inteligente y de mirada intensa. Él fue el único que no se dejó impresionar por su fama. Durante 4 años, fueron la pareja más elegante de México. Asistían a premiers, viajaban a Europa y hasta se habló de boda. Pero Javier, cansado de sus celos, sus noches de borrachera y sus infidelidades, terminó por dejarla. El golpe final llegó cuando, apenas unos meses después, Javier se casó con Lucía Valente, una joven actriz de teatro, más discreta y estable. Daniela se hundió en una depresión profunda. Se dice que mandó quemar todas las fotos de ellos juntos y que, en un arranque de ira, destrozó el vestido de Dior que había comprado para su supuesta boda. Ricardo Mendoza, su padre, murió en 1992 de un infarto. El hombre que alguna vez fue el galán más famoso de México falleció en silencio, alejado de los reflectores. Isabel Luz, su madre, lo siguió en 1995, después de una larga batalla contra el cáncer. Daniela no estuvo presente en sus últimos días, se rumoreó que estaba en un spa de Suiza, tratando de recuperar su juventud perdida. Sin ellos, el mundo se le hizo más frío. Ya no tenía a nadie que le dijera: hija, esto no es vida. Sus fiestas se volvieron más tristes, sus borracheras más solitarias. El alcohol se convirtió en su compañero silencioso. Primero, una copa de vino para relajarse antes del programa. Luego, tragos más fuertes para aguantar las largas noches. Para 1997, su equipo ya sabía que debían tener café negro, hielo y maquillaje extra a la mano. A veces, Mariana, su estilista, la encontraba dormida en el sofá de su camerino, con el vestido del día anterior arrugado y el rímel corrido. A pesar de todo, el show de la estrella seguía en el aire, pero el esfuerzo era cada vez mayor. El productor Alberto Rojas empezó a grabar segmentos por separado, por si Daniela llegaba tarde o no estaba en condiciones de presentar en vivo. Sus ojos, antes brillantes, ahora necesitaban gotas y luz suave para no delatar las noches en vela. En pantalla, seguía siendo impecable, su voz clara, sus chistes oportunos, su sonrisa deslumbrante. Fuera de cámara, sus cambios de humor asustaban a los becarios. Podía pasar de reírse con el equipo a gritar porque el café no estaba lo suficientemente caliente. Para los 2000, la edad y los excesos empezaron a cobrar factura.
Su piel ya no era tan luminosa, sus pómulos menos definidos, y su figura, aunque aún esbelta, necesitaba corsés y vestidos estratégicos. Las cirugías ayudaron, pero nada volvió a ser como antes. El alcohol ya no era un placer, sino una necesidad. A veces, Pablo, el fiel camarógrafo, la encontraba temblando antes de salir al aire y le pasaba discretamente un pequeño frasco de vodka para calmar los nervios. Las nuevas generaciones de conductores, más frescas, más naturales, empezaron a opacarla. Las televisoras le ofrecieron renovar su contrato, pero con menos horario y menor sueldo. Para el año 2005, el canal que alguna vez la catapultó a la fama le tendió un último salvavidas, un programa de entrevistas llamado Café con Estrellas, pero con condiciones durísimas. Ya no sería la estrella, sino una coanimadora junto a Adrián Mercado, un actor joven y fresco que el público adoraba. Ella lo odiaba desde el primer día. El formato era distinto. Ahora las entrevistas eran más casuales, menos glamorosas, con un tono de reality que a Daniela le parecía vulgar. Esto es un talk show barato, le dijo al productor, pero no tuvo opción, era eso o el olvido definitivo. Se sometió a un tratamiento de rejuvenecimiento estético y desintoxicación para el regreso. Funcionó, al principio. Llegó al set con un vestido negro ceñido, el cabello lacio y oscuro como en sus mejores años, y una sonrisa forzada pero profesional. Por unos meses, pareció que la magia volvía. Pero el rating no mentía, la audiencia no conectaba con ella. La veían como una reliquia, no como la diva que alguna vez fue. Para 2006, ya era claro que el programa no duraría. Daniela, desesperada, volvió a refugiarse en el alcohol. Comenzó a buscar compañía en chicos jóvenes, modelos o actores novatos a quienes prometía ayudar a cambio de atención. Conozco a todos los productores, puedo hacerte famoso, le susurraba en fiestas privadas, mientras les pagaba tragos y les regalaba joyas falsas. Pero su gran error fue enamorarse de Gabriel Montero, un joven de 26 años, de sonrisa perfecta y ambición infinita. Era guapo, talentoso y sabía exactamente cómo manipularla. Ella lo introdujo en el medio, lo coló en casting tras casting, incluso lo hizo invitado fijo en su programa. Pero cuando Gabriel consiguió su primer papel importante en una telenovela, dejó de contestar sus llamadas. La última vez que lo vio fue en una premiere. Él iba del brazo de una actriz joven, riéndose como si nunca la hubiera conocido. Daniela, borracha y destrozada, lo enfrentó en el baño del evento, gritándole que sin ella no sería nada. Él solo le dijo: «Ya no eres nadie, Daniela. Déjame en paz». En 2007, su programa fue cancelado. El canal ni siquiera le dio una despedida en vivo. Solo un correo electrónico frío anunciando que no renovarían su contrato. Vendió su departamento en Los Ángeles para pagar deudas, pero el dinero no duró. Sus amigos, uno a uno, dejaron de visitarla. Hasta Mariana, su leal estilista, dejó de responder sus mensajes. La prensa amarillista la perseguía. La fotografiaban tambaleándose por Polanco, con el rímel corrido y las medias rotas, murmurando canciones de sus años dorados. Esperando el 2008, ya de madrugada, Daniela subió al balcón de su penthouse con una botella de vodka vacía. Abajo, las calles estaban desiertas. Todos celebraban el año nuevo, pero nadie la esperaba a ella. No dejó ninguna nota. Solo un vestido rojo escarlata, como los que usaba en sus mejores años, y un par de zapatos de tacón junto a la baranda. Aquellos zapatos que guardaba con tanta nostalgia y que eran su cábala, ya que los utilizó en su primer programa de El Show de la Estrella con Daniela Luz. Cuando la encontraron, un policía que creció viéndola en la tele fue el único que la reconoció. «¿Era Daniela Luz?», murmuró incrédulo. Pero para el resto del mundo, ya solo era otra estadística. Los noticieros dedicaron 30 segundos a su muerte. Ni siquiera usaron una foto reciente. Y así, entre aplausos y lágrimas,
Entre luces que nunca se apagaron del todo, Daniela Luz Mendoza demostró que la magia de la televisión no estaba solo en los reflectores, sino en el corazón de quien los habitaba. Ella, la niña que creció entre guiones y cámaras, la mujer que convirtió cada tarde en un espectáculo de elegancia y calidez, dejó más que rating y fama, dejó un pedazo de su alma en cada sonrisa, en cada palabra clara y sincera, en cada vestido que brillaba menos que su mirada. Porque Daniela Luz no solo heredó el talento de sus padres, sino que lo reinventó con su propia luz. Y aunque el tiempo pase y las pantallas cambien, su esencia perdurará, porque las verdaderas estrellas no se apagan, solo se convierten en leyenda. Gracias, Daniela Luz, por recordarnos que, incluso en un mundo de ficción, la autenticidad es el mayor espectáculo de todos. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de suspenso y emoción. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar la campanita. Lo que viene será aún más escalofriante, lleno de misterio y emociones intensas. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.